Muy buenas tardes a todos. En el vídeo de hoy damos comienzo a una nueva etapa en el canal, una etapa bonita, una etapa mucho más estructurada y donde considero que vais a poder aprender muchas cosas, ¿no? Mi objetivo desde que abrí el canal allá por el 2020, en la pandemia, era explicaros un poquito mejor en qué consiste el sistema fiscal español y obviamente hacerlo de una forma relativamente clara y relativamente sencilla, ¿no? No siempre es fácil, pero en esta nueva etapa quiero mezclar ambas cosas, ¿no? Quiero mezclar obviamente conceptos jurídicos, conceptos fiscales, terminología fiscal que puede ser un poquito más compleja, pero también explicaros qué es exactamente para que cuando escuchéis una conversación o leáis una noticia sepáis exactamente de qué va el tema, ¿no? Muchas veces se habla de que en España la cultura financiera es muy baja, estoy de acuerdo con ello, pero creedme que es peor los niveles de cultura fiscal, en el sentido de que, bueno, pues cuando hablas de impuestos, hablas de cosas que realmente son muy básicas, hay pocas personas que realmente entiendan de lo que hablas, ¿no? Entonces, bueno, esto es una pena y mi objetivo aquí es tratar de corregir esto, es tratar de explicaros en qué consiste el sistema fiscal español y esta terminología para que podáis entender un poquito más todo, ¿vale? Entonces, concretamente vamos a dividir la enseñanza, vamos a decirlo así, en bloques, ¿no? Vamos a empezar por el bloque de IVA, a continuación probablemente pasemos a IRPF y a impuestos sobre sociedades, ¿vale? A posteriori ya me meteré con impuestos más específicos, a lo mejor que puedan estar cedidos a las comunidades autónomas, como puede ser el impuesto sobre sucesiones y donaciones, temas de haciendas locales, actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales. Bueno, en definitiva, ¿no? Vamos a hablar de muchos impuestos, vamos a hablar de muchas cosas, pero quiero hacerlo de una forma estructurada para que obviamente os quedéis con todo, ¿no? Concretamente, pues si vamos a hablar de IVA, que va a ser los próximos meses, lógicamente tenemos que hablar de muchas cosas. Es un impuesto muy complejo, es un impuesto que tiene pues muchas exenciones, por ejemplo, que tiene muchas salvedades y que hay que conocerlas, ¿no? Entonces, poco a poco, pues iré dando luz en los sucesivos vídeos, ¿de acuerdo? Mirad, el IVA es un impuesto neutro, es un impuesto indirecto que no deja de gravar el consumo, por eso se dice que es un impuesto indirecto. ¿Y por qué es neutro? Bueno, pues porque teóricamente para los empresarios que van repercutiendo el IVA, nace el derecho a la deducción del IVA soportado, ¿de acuerdo? Con lo cual, si vosotros, por ejemplo, imaginaros, tenéis ventas por 100 y repercutís por valor de 21, vamos a ir al tipo de gravamen principal, que es el 21%, teóricamente ese empresario que vamos a suponer está repercutiendo IVA al 100% de sus clientes, lógicamente las cuotas de IVA soportado va a poder deducirlas en su totalidad, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de esto más adelante y vamos a ver exactamente cómo funciona el mecanismo de repercusión y, en este caso, pues deducción de IVA, ¿no? Mirad, es un impuesto que viene del año 1992, ¿no? La ley es la 37/1992 y, hombre, lógicamente vais a ver muchas cosas a medida que vamos explicando el impuesto, donde podréis pensar que la norma se ha quedado un poco desactualizada, y esto es real, ¿vale? Por eso también se suelen emitir muchas consultas a la Dirección General de Tributos por parte de los contribuyentes, porque hay muchas dudas en la aplicación del IVA, ¿no? Sobre todo en la aplicación de exenciones, como puede ser, por ejemplo, en la formación online o en los servicios de nutrición, que es algo bastante común. Hablaremos de ello, estos son ejemplos, pero bueno, el día de hoy es simplemente para daros un concepto global del IVA y de su naturaleza, ¿no? Como os decía, impuesto indirecto que grava el consumo. ¿Qué grava principalmente el IVA, el impuesto sobre el valor añadido? Bueno, pues las entregas de bienes y las prestaciones de servicios realizadas por un empresario profesional en o durante su actividad económica. Bien, ¿qué más? Las adquisiciones intracomunitarias. ¿Qué más? Las importaciones de bienes y servicios. ¿De acuerdo? Importante esto. Bien, es un impuesto plurifásico, se dice, ¿no? Aparte de ser neutro, aparte de ser indirecto, bueno, teóricamente dice porque grava todas las entregas de bienes y servicios producidos en las diferentes fases de la cadena de producción, ¿no? Bien, teóricamente, a medida que se va añadiendo valor al producto que finalmente lo comprará un consumidor final, lógicamente hay una generación de IVA, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros que sois una empresa que produce el bien X, ¿vale? Pero para producir el bien X y vendérselo a la empresa Y, tenéis que adquirirlo a un proveedor, ¿de acuerdo? Adquirís a un proveedor W y ese proveedor os hace una factura del producto con un IVA, ¿de acuerdo? Con un 21%, con lo cual vosotros soportáis ese IVA y ese
productor del bien, teóricamente lo ingresa en Hacienda como sujeto pasivo que es, ¿de acuerdo? Luego hablaremos qué es el sujeto pasivo. Bien, vosotros automáticamente en el momento que lo vendáis a la siguiente empresa, con cierta transformación, lo que vais a hacer es emitir IVA. ¿De acuerdo? Entonces, si vosotros lo comprasteis por 100 euros más IVA, vamos a poner 121 euros, precio total, lo vendéis a esta segunda empresa por 200 euros más IVA, 242, ¿de acuerdo? Hay 42 euros que son de IVA repercutido. Bien, ¿qué hará esta empresa, o nosotros en este caso, cuando toque hacer la liquidación correspondiente de IVA? Bueno, pues cogerá todo el IVA repercutido que tiene, es decir, que ha cobrado de sus clientes, pero que es dinero del Estado, no es dinero de esa empresa, y lo que hará será deducir todas y cada una de las cuotas soportadas, ¿de acuerdo? Entonces, ese empresario que ha repercutido IVA por valor de 42 ha soportado IVA por valor de 21, con lo cual cuando haga la liquidación trimestral de IVA hará IVA devengado menos IVA deducible, IVA repercutido menos IVA soportado, ¿de acuerdo? Con lo cual hará 42 menos 21 igual a 21. Eso es lo que tendrá que ingresar en Hacienda. Suponiendo que esta empresa, que somos nosotros, tenemos derecho a la deducción del 100% del IVA soportado. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros dentro de nuestra empresa tengamos diferentes líneas de negocio y diferentes actividades con diferentes tratamientos de IVA. Puede ser que haya una línea que esté exenta, puede haber una línea que esté grabada, y dentro de las grabadas habrá probablemente bienes que se puedan vender, o bienes y servicios, unos al 21% y otros al 4 o al 10%, IVA reducido y súper reducido. Pero bueno, eso ya es un poquito más complejo y ya me meteré a posteriori, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que entendáis cuál es el mecanismo de repercusión y en este caso deducción del IVA soportado, ¿de acuerdo? Entonces, IVA que devengo, IVA que teóricamente cobro de mis clientes, bien, pues ese 21%. Pero claro, lógicamente yo tengo una serie de compras y gastos que representan para mí un IVA soportado, vamos a poner del 21% para simplificar también el ejemplo, y que tengo la posibilidad de deducir el 100% del IVA soportado porque el 100% de mis ventas son con IVA, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, lógicamente podré deducirme todo ese IVA soportado. Por eso se dice que teóricamente es un impuesto neutro. Pero bueno, ya os contaré más adelante en el canal por qué considero que es neutro, pero a efectos comerciales no tanto, ¿vale? Es un tema bastante interesante, ¿no? Entonces, por seguir un poco el esquema que tengo previsto, nada, lo que hablamos, ¿no? El IVA devengado repercutido, IVA soportado deducible, debe tratarse de una entrega de bienes, una prestación de servicios realizada por un empresario profesional, de una adquisición intracomunitaria, que era lo que antes os comentaba, y de una importación de bienes, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, esto es la parte principal de cómo funciona el mecanismo del IVA, ¿no? Luego, el ámbito de aplicación, ¿cuál es? Bueno, pues teóricamente es todo el territorio peninsular y además las Islas Baleares, ¿vale? Ya sabéis que, por ejemplo, Canarias lleva su régimen particular de IVA a través del IGIC, que es el Impuesto General Indirecto Canario, que tiene otros gravámenes completamente diferentes y que ya veremos más adelante en el canal, como por ejemplo un empresario radicado en la península tiene que facturar a un empresario que está en Canarias y viceversa, o cómo facturar un empresario una prestación de servicios realizada en el territorio de aplicación del impuesto, que es el TAI, a, por ejemplo, un particular canario, vamos a decirlo así, ¿no? Pero bueno, estas son cosas que ya iremos viendo más adelante y que obviamente van a ser muy interesantes para vosotros, ¿de acuerdo? Pero bueno, con lo que quiero que os quedéis hoy es esto, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del impuesto? ¿Cuál es el mecanismo? Y teóricamente, ¿cuál es el ámbito de aplicación del impuesto? Nada más, en el próximo vídeo veremos más cosas, seguiremos más o menos en esta tónica, espero que lo hayáis entendido bien, os agradezco vuestro feedback, vuestro like también, que os suscribáis al canal si no lo estáis, que lo podáis recomendar a amigos, colegas que puedan estar interesados en el mundo de la fiscalidad, y nada, para eso estamos, para ayudar, ¿vale? Os mando un abrazo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.